Buen día, somos alumnos de la Universidad Iberoamericana Campus León, estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y de la Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y es un gusto para nosotros presentarles el proyecto de control analógico, el cual denominamos Sistema de Control Lazo Cerrado de la altura de un helicóptero con un grado de libertad. Primero debemos definir el funcionamiento de nuestro sistema de control, lo que hacemos por medio de este diagrama de bloques. Siempre hay que fijarnos que las señales sean compatibles y que las unidades sean las mismas. Como entrada al sistema tenemos la altura deseada, la cual se irá modificando con un potenciómetro y el generador de funciones. Luego tenemos un diferenciador que calculará el error a corregir, que entra al control PID que vamos a diseñar. En el bloque PWM generaremos pulsos que controlen la velocidad del motor. Estos pulsos deben pasar por una etapa de potencia para proveer suficiente corriente al motor. El motor transforma el voltaje a revoluciones, las cuales utiliza el sistema de sustentación para crear una fuerza de sustentación. En esta parte es donde añadimos las perturbaciones, ya sea viento o alguna impuesta por nosotros para probar el sistema. Transformar esta fuerza a distancia, lo que logramos al dividir entre la masa y una doble integral, es decir, la conversión a aceleración, velocidad y distancia. Y hay ya una altura inicial y se obtiene la altura real, la cual retroalimenta al sistema a través de nuestro sensor. Para cada bloque mostrado debemos calcular su función de transferencia, las cuales se muestran a continuación. Comenzamos con nuestro bloque de retroalimentación, es decir, nuestro sensor. La primera ecuación la obtuvimos experimentalmente midiendo a diferentes alturas, en centímetros, su voltaje de salida y calculando su línea de tendencia con Excel. Como se presenta un término cuadrático, debemos linealizarla en un punto de operación, lo que realizamos tomando los primeros dos términos de la serie de Taylor, es decir, el valor de la función en un punto fijo de operación, más el valor de la primera derivada en este punto por la diferencia entre la distancia variable y el punto que definimos. Desarrollamos esta ecuación y la sustituimos en la primera, y después de reducirla tenemos nuestra ecuación linealizada del comportamiento del sensor. Calculamos su transformada de Laplace removiendo los términos independientes, los cuales se toman en cuenta más adelante, y despejamos la función de transferencia que es la salida entre la entrada, es decir, nuestro voltaje de salida entre la altura del dispositivo. Debido a que nuestro rango de operación es de 3 centímetros, elegimos el punto medio como punto de operación, que es 2, y lo sustituimos. Por último, para tomar en cuenta los términos independientes, tenemos esta ecuación. Por definición, tenemos esta ecuación del voltaje efectivo, y la constante K2 la calculamos midiendo experimentalmente el tiempo, en segundos, contra el voltaje de entrada y sacando su línea de tendencia en Excel. En este caso, el término no lineal es la raíz cuadrada de Bain, la cual linealizamos como en el punto anterior por series de Taylor y lo sustituimos. Calculamos la función de transferencia en el dominio de Laplace y por último sustituimos los valores necesarios. Y no nos olvidemos de esta parte. De la misma forma, caracterizamos el motor de corriente directa, viendo experimentalmente las revoluciones contra el voltaje de entrada, calculando su función de transferencia y sustituyendo el mismo punto de operación que el PWM. El sistema de sustentación, es decir, las aspas y su mecanismo de sujeción, lo caracterizamos midiendo las revoluciones de las aspas contra el peso que podía levantar. Es más sencillo, pues su línea de tendencia es lineal y solo se calcula su función de transferencia directamente. Con las funciones de transferencia podemos hacer uso de herramientas computacionales como Simulink de MATLAB. Solamente pasamos los bloques en orden. Hay que mencionar que las funciones de transferencia cambiaron conforme desarrollamos el proyecto, pero esta es la aproximación en la que nos basamos para cambiar las ganancias del control PID. Por ejemplo, se llegó a la conclusión de no usar la parte derivativa, pues tenemos un alto nivel de ruido y la salida del circuito derivador era muy sensible a cualquier cambio. El armado del dispositivo mecánicamente es simple. Comenzamos por construir la base. Conseguimos un pedazo de solera, o en nuestro caso es un pedazo de perfil cuadrado. Este será la base al cual vamos a soldar por un extremo un alambrón de 1/4 de pulgada de diámetro. Ahora continuamos con el tren motriz del proyecto. Este fue tomado de un helicóptero a escala de doble motor y doble hélice. Quitamos la carcasa del mismo para disminuir el peso, así como también el tren de aterrizaje y batería, con lo que solo nos quedan los motores, la transmisión y las hélices. Por otro lado, tuvimos que armar el sensor. Utilizando cable para embobinar, creamos las bobinas alrededor de una hoja de acetato enrollada a la medida del alambrón. Después juntamos los dos sistemas, el sensor con el tren motriz. Esto lo hicimos con silicón, como se muestra en la imagen. Lo siguiente fue poner este sistema en la base, a la cual añadimos un pequeño pedazo de solera soldada para limitar la carrera del dispositivo a solo nuestro rango de operación. Para que esto fuera posible, creamos un agujero corrido en el papel de acetato del dispositivo móvil. Listo, ya tenemos nuestro sistema armado. Después de probar los circuitos en protoboards
y ver que funcionan, los pasamos a circuitos impresos para no tener que preocuparnos por cables sueltos. Primero hay que pasar el esquema del circuito al programa Eagle y diseñar en él la ubicación de los componentes en la placa impresa. Las pistas se crean automáticamente. Teniendo el diseño, se crea un archivo con extensión .lmd que podemos importar a la máquina impresora de circuitos disponible en nuestra universidad. Como podemos observar, la máquina aísla las pistas de cobre y hace los agujeros necesarios para los componentes. Solamente cortamos la placa en la cortadora del laboratorio de procesos y soldamos. Después de más pruebas y de probar diferentes ganancias en nuestro sistema de control, llegamos a este circuito final. Con las ganancias iniciales, nuestro sistema oscilaba como se puede apreciar, por lo que variamos las ganancias para obtener una mejor respuesta. La parte integradora quedó con una ganancia de 2.59 y la parte proporcional con 10. Ahora presentaremos pruebas al prototipo en distintos puntos de operación con una entrada escalón y una entrada rampa. Se puede observar en la parte izquierda el nivel de la altura y en la derecha el osciloscopio. La señal amarilla es la señal de entrada o altura deseada y la señal azul es la medición del sensor. Esta señal contiene mucho ruido inducido por los motores, pero se puede apreciar que sigue la tendencia. Nuestro punto de operación bajo es 1.44 volts, que equivale a 1.2 centímetros, y el dispositivo llega a 1 centímetro, es decir, presenta un error de 0.2 centímetros. En el punto de operación medio, de 2.18 volts, sí llega a su altura equivalente de 1.7 centímetros. Y en su punto de operación alto, de 6.48 volts, también llega a los esperados 2.7 centímetros. Ahora mencionaré el tiempo de respuesta del sistema y su error estacionario. El punto bajo con su entrada escalón tarda 1.45 segundos en estabilizarse, con un error estacionario de 0.3 volts. En su entrada rampa tarda 0.6 segundos con 1.18 volts de error. El punto medio en su entrada escalón tarda 1.8 segundos con un error de 0.6 volts. En su entrada rampa tarda 0.28 segundos con 0.25 volts de error. El punto alto con su entrada escalón se tarda 5.6 segundos con un error de 0.47 volts. En su entrada rampa tarda solo 0.4 segundos con 0.2 volts de error. Con perturbación y entrada escalón, el punto bajo tarda 0.79 segundos, con un error de 0.176 volts. En su entrada rampa tarda 6 segundos, con un error de 0.3 volts. Con perturbación y entrada escalón en el punto medio, tarda 2.7 segundos, error de 0.6 volts. Y con su entrada rampa, el punto medio tarda 1.3 segundos, con un error de 0.39 volts. Con perturbación y contraentrada escalón, el punto alto se tarda 3.55 segundos, con un error de 0.2 volts. Y la entrada rampa tarda 0.2 segundos y tiene un error de 1.7 volts de subida. De bajada es de solo 0.2 volts. Como comentario final, cabe mencionar que estos números los sacamos más o menos promediando valores, pues casi siempre varía la velocidad de respuesta debido a factores físicos. Por ejemplo, si no acomodábamos bien la corredera para el movimiento vertical, no llegaba a su punto alto de operación aunque el sistema de control se lo pidiera.